Vamos a arrancar para respetar a los que están. Oficialmente ahora sí los presento, Bruno Rodríguez y Nicky Becker. Ya van a contar un poco más ellos, pero ambos son parte de Jóvenes por el Clima. Ambos son jóvenes, no sé cuántos años tiene cada uno exactamente, tampoco tienen que decirlo necesariamente, pero nada, 19, 19. perfecto. Y Bruno, vos también, ¿no? Sí, 19. Perfecto. Pero bueno, nada, la primera pregunta que tenía y que quería escucharlos es cómo llegaron ustedes cada uno a este tema, digamos, si fueron juntos, separados o no, y cómo empezaron a involucrarse en todo esto. ¿Quién arranca, Nicky? Vos. Bueno, yo particularmente me involucré en la militancia relacionada con temáticas ambientales a partir del inicio del año pasado, cuando me egresé del secundario junto con distintos amigos y amigas, al ver que se empezaron a generar distintas movilizaciones estudiantiles masivas originalmente en Europa y que después terminaron construyéndose como una expresión a nivel mundial. Vimos que en Argentina no existía ninguna réplica de esta lógica de protesta social que venía a proponer a la juventud como un sujeto político protagónicamente involucrado en la lucha contra la crisis climática y ecológica. ¿Por qué particularmente contra este tema? Porque a partir del lanzamiento de un informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es una dependencia científica de Naciones Unidas, un informe titulado 1.5, se advertían que las consecuencias de la crisis climática y ecológica iban a ser completamente irreversibles si no modificábamos nuestro sistema de producción y de consumo radicalmente dentro de la próxima década. Entonces, en ese sentido, vimos que también los impactos de este fenómeno tan potente como lo es la crisis climática y ecológica iban a recaer con mayor dureza sobre los sectores socialmente más vulnerables, y si analizamos la realidad geopolítica, el sur global, los países de Latinoamérica, de Asia y de África iban a ser también los más afectados. Entonces, bueno, nos constituimos como Jóvenes por el Clima en febrero del año pasado, con el objetivo a corto plazo de congregar a la población para que se movilice el día 15 de marzo, que fue la fecha de la primera manifestación climática del país. Con menos de un mes para organizar la convocatoria, logramos finalmente obtener a 5.000 pibes y pibas enfrente de las puertas del Congreso, presentes en la movilización, y además en esa misma fecha logramos entregar un petitorio con distintas reivindicaciones, distintas exigencias parlamentarias al presidente de la Cámara de Diputados, lo cual nos catapultó a un nivel de incidencia política muy importante, y a partir de ese hecho en particular es que nos consolidamos como una organización ambiental que no solamente se dedica a la manifestación, a la organización de movilizaciones populares, sino que también nos dedicamos a la presión a nuestros servidores públicos por medio de la incidencia política. Así que Nicky puede contar un poco más. Excelente. Nicky, algo para agregar de esa, Opa. de cómo comentó. No, cuento como más personal, o sea, como eso es un poco de Jóvenes por el Clima. Bruno, te recomiendo que cuentes la historia graciosa de cómo es que empieza Jóvenes por el Clima, de qué charla. Yo pensé que ibas a ir por ese lado, así que ahora los dejo con Bruno para contar eso. Pero personalmente me pasó que vi un video, ¿vieron esa página que se llama Hope, Videos para el Cambio, creo que se llama, que hace videos como súper impactantes? Y era como, bueno, un video que era de todos jóvenes hasta ese momento de Europa movilizándose, y en principio me llamó la atención que había tantos jóvenes en Europa hace como ya 4 meses movilizándose por algo que entendía que, si bien yo no había tenido en mi escolaridad como mucha información al respecto, entendía que, como dijo Bruno, nos afectaba más a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Entonces no entendía por qué era eso, que acá no existía nada similar, y fue al mismo tiempo, como a los días, que Bruno y un amigo más que se llama Yal, estaban como empezando esto de Jóvenes por el Clima, entonces como no lo dudé mucho y como me metí. No es que nos metimos a... Yo a Bruno lo conocía y no lo conocía, era extraño, como que fuimos a la misma secundaria, entonces como que sabíamos quién era, y de hecho, no sé, como que nos queríamos a distancia, pero no nos conocíamos todavía. Así que esa fue como me metí. Realmente fue por ver el video y creer que era necesario. También faltaba como un poco de figura femenina, me acuerdo, entonces fue como, bueno, me quiero meter, y como que también me parecía importante que incorpore como esa perspectiva. ¿Cuál es la anécdota graciosa, Bruno? No, que tanto, bueno, con esta persona Eyal, con la que empezamos, digamos, a originalmente convocar a los pibes y a las pibas a que se involucren en Jóvenes por el Clima, los dos teníamos
es un proyecto como muy, muy marcado de, bueno, qué hacer después de la secundaria. No queremos estar, digamos, solamente metidos en el estudio del CBC, qué sé yo. Él en su momento se fue a Nueva Zelanda, de hecho, por un viaje de Work and Travel, y estábamos en el verano haciendo muchas cosas juntos, clases de canto, y fuimos a un curso de barman, un montón de cosas simplemente para divertirnos y para pasar el verano. Y ella me dice, che, ¿viste toda esta movida que se está organizando en Europa? ¿No estaría bueno replicarla acá en Argentina? Dije, pero mirá si va a tener éxito eso, mirá si vamos a lograr convocar la atención de los pibes y las pibas para meterse en este tipo de iniciativas. Y esto fue en una clase del curso de barman, y a partir de ahí dijimos, bueno, empecemos a organizarlo. Y así nació, digamos, la iniciativa. Fue como algo demasiado random, para ponerlo en términos... Cambia el panorama, ¿viste? Empezó Bruno hablando así como todo. Claro, claro. Bruno Decía, contá la posta, no hay punto medio. que No hay faltaba punto esa. medio. El punto medio es Nicky viendo el video. Bruno te dice el informe que vio con el 1. Claro, dale, contámela en serio. O sea, Nicky, vos viste el video y Bruno, vos viste una coctelera en el curso de barman y eso te inspiró. Esa fue Exacto. Sí, yo particularmente me sorprendí por un tuit del secretario general de Amnistía Internacional, en donde yo estaba metido antes trabajando derechos sexuales y reproductivos, y ver a mi organización a nivel internacional preocupada por este tema fue lo que quizás más me convenció para meterme. Perfecto. Bueno, esto fue hace no mucho, o sea, hace un año y pico, en marzo de 2019. Tuvieron mucho crecimiento y mucho lugar, pero quiero preguntarles, desde lo que ustedes saben, digo, sin obligación de que me digan un montón de información, sino lo que de verdad saben ustedes, ¿cómo estábamos a nivel mundial en diciembre del 2019? Y esa fecha en función de antes de lo que pasó, ¿cómo estábamos a nivel mundial en cuanto a si habíamos logrado cambiar algo de nuestros consumos, como decía Bruno, si a nivel político había algo en el mundo que estaba pasando, un cambio de verdad? ¿Decís cuando nació Jóvenes por el Clima? No. ¿O a fin del año pasado? Fin del año pasado. Dije fin del año pasado, en realidad, para decir justo antes del coronavirus y de la pandemia. Está, perfecto. Solo para referirme a eso. Perfecto. El panorama a nivel mundial, creo que lo que se logró mucho el año pasado y fue súper clave fue como poner en agenda el tema ambiental, que hasta antes no pasaba. Sobre todo en Argentina nadie hablaba del tema, y ahora hay un montón de noticias que todo el tiempo están, hay que ver con qué perspectiva y demás, pero por lo menos se habla del tema. Pero el panorama a nivel científico es que a fin de siglo, si se sigue a este ritmo, se va a llegar a los 3,3 o 4 grados, cosa que traería como consecuencias bastante severas. Para que se den una idea, los tratados internacionales, el Acuerdo de París, que es como el tratado que empezaría este año, a regir este año, dice que tenemos que mantenernos por debajo de los 2 grados, es decir, por el 1,5, y estamos por 1,1. O sea, el panorama no es bueno, sobre todo entendiendo que los países más contaminantes son China y Estados Unidos. Estados Unidos está saliendo de este Acuerdo de París, por lo cual ni siquiera se va a tener que adecuar a esto que dije antes, ¿no? Entonces es como el panorama es complicado. Ahora con el coronavirus cambia un poco, depende de cómo lo analices. Sí, también fueron muchas las acciones concretas que se tuvieron que llevar adelante el año pasado para que efectivamente la crisis climática y ecológica se la pueda colocar en la agenda pública. Recordemos que 2019 fue un año electoral en Argentina. Por lo tanto, como Jóvenes por el Clima, como un movimiento social emergente de la juventud, teníamos la obligación de condicionar a todos nuestros servidores públicos, a todas las candidaturas, independientemente del espectro político, para que adopten en sus plataformas partidarias a la agenda climática como un asunto prioritario de discusión. Logramos en julio, por ejemplo, del año pasado, el día 17 de julio, impulsar en la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación un proyecto de declaración de emergencia climática y ecológica que simplemente a nivel nacional una Cámara del Poder Legislativo asumía el compromiso de trabajar en este tema considerándolo una crisis. Logramos que se apruebe ese mismo día. Después, junto con Nicky, más que nada, desde Jóvenes por el Clima, tuvimos un proceso de incidencia política importantísimo para impulsar un proyecto de ley que se aprobó finalmente, fue la primera ley nacional de cambio climático, particularmente una ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación.
del cambio climático, que establecía, por ejemplo, una nueva plataforma para que los movimientos, para que las organizaciones de la sociedad civil tengan un espacio en el cual puedan monitorear la aplicación de políticas ambientales. Fue un montón lo que se logró a partir de ese proceso en el cual, como jóvenes, no solamente nos movilizamos en la calle, sino que también fuimos al Parlamento, nos juntamos con nuestros diputados, nos juntamos con nuestros senadores y les dijimos, che, si no pones este tema en agenda, cuida tu voto. Sí, sobre todo lo interesante de eso es que hasta antes del año pasado no nos cuestionábamos si el Congreso era nuestro, si era nuestro lugar estar ahí, y un poco la crisis climática nos pone a los jóvenes en ese lugar, ¿no? De que nadie hablaba en esos lugares de esos temas que son importantes y que ponen en riesgo nuestro futuro, entonces teníamos que estar nosotros mismos en esos lugares que en general no están ocupados o no están llenos de gente de nuestra edad. Y tuvo que ver con la movilización, con la repercusión mediática. ¿Cómo creen que lograron, bueno, que de a poquito algunas cuestiones en la realidad de la política de nuestro país suceda? También incluyo como una doble pregunta que es eh, si para eso tenían contacto con la gente que estaba haciendo esto mismo en Europa, en el mundo. Sí, ¿cómo lo logramos? Creo que, o sea, realmente el año pasado fue un año que nosotros cuando hablamos del año pasado decimos que es un hito de nuestra vida y de nuestra historia en Lagrimeamos. general. Lagrimeamos, o sea, que es un año que tampoco siento que podríamos repetir de lo que fue, o sea, realmente casi no dormíamos, estábamos de acá para allá. ¿Por qué? Porque de cualquier lugar que nos hablaban para hablar de esto, teníamos que ir. Lo mismo, no sé, pensando estrategias de medios, entender cómo funcionan los medios de comunicación, qué es lo que tenemos que hacer para llamar su atención, para que hablen del tema, cómo instalar nuestra línea, porque también pasaba mucho con el ambientalismo que existía desde hace muchos años. Bueno, existe hace muchos años en general, no digo, los pueblos originarios vienen con esto hace mucho, pero en la línea más como liberal del ambientalismo, y nosotros veníamos a un poco resignificar esa línea y traer como otra perspectiva, que eso también siento que fue lo que hizo que lleguemos como a tanto, porque venimos a traer un ambientalismo que entiende que lo social y lo ambiental no se separan, y antes se veía lo ambiental como algo aislado. Si lo ambiental es algo aislado, es algo que queda en segundo plano. Si entendemos al ambiental como algo prioritario, y como algo prioritario en el sentido de social, en el sentido de sociedad, etcétera, es cuando empieza a llamar un poco más la atención. Me parece que va un poco por ahí. Sí, yo creo que lo que dice Nicky para mí es la clave del por qué el año pasado pudimos lograr todo lo que finalmente logramos. La resignificación de la militancia ambiental fue el proceso cultural que se desató, en el que para mí se fueron incorporando distintas reivindicaciones y que anteriormente estaban un poco sepultadas por un discurso que funcionaba, y es importante tenerlo en cuenta, que lo que promueve es que más que nada para luchar contra el cambio climático y contra las problemáticas ambientales en general, lo que se tiene que hacer únicamente es modificar nuestros hábitos de consumo y priorizar el efecto de las acciones individuales. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos que esa pata del ambientalismo ya es fuerte y está buena, pero le faltaba sí o sí un enfoque de transformación sistémica, un enfoque de, por ejemplo, involucrarse activamente en la calle para exigir que se cumplan nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, a partir de esa resignificación que se fue construyendo a lo largo del año pasado, para mí los medios empezaron a tener un punto de vista un poco distinto frente a lo que significa el ambientalismo, gracias a esa irrupción de Jóvenes por el Clima en el escenario ambiental. 100%, Bruno decía como que estas dos patas, como bueno, lo individual de que cada uno puede hacer para, y después el cambio sistémico, digamos. Ahora vamos a lo segundo, si no se tienen preguntas o respuestas ustedes respecto de qué porcentaje, lo que fuese, o si son las dos o ninguna o demás, pero respecto de esto de lo sistémico, de cambiar a nivel legislación, a nivel empresas, a nivel todo lo que sucede, sistema como tal, porque si no, no llegamos a cambiar nada. Claramente, por todo esto han logrado, digo, no es menor una ley, no es menor todo lo que nombramos. ¿Con qué se chocaron? Digo, somos los jóvenes, son los y las jóvenes que generan eso, pero los adultos o no adultos, digo, pero digo, ya sea políticos, empresarios, líderes, ¿cómo están ante estas situaciones? ¿Entienden lo que quiero decir? Como logramos trabajar con ellos, es complejo, hay intereses que la verdad es que no hay igualdad. ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Logran hablar con la gente con la que tienen que hablar?
Sí, es súper complejo, creo que es algo que fuimos aprendiéndolo sobre la marcha, o sea, creo que hay mucha gente que más que nada como, no sé, trabaja en la política y no la siente realmente, y nosotros estábamos ahí, y un poco como que yo creo que no es ni una ni la otra, no es ni la gente que dice que la política es una mierda, me parece que no va por ahí, y todo lo contrario, es una herramienta clave, y entendimos eso de Jóvenes por el Clima, pero también entender que, claro, es un año electoral y querían hablar con nosotros para sacarnos una foto. Bueno, entender esa lógica, si quieren sacar una foto está bien, pero saquémonos una foto y entonces firmame el proyecto de ley. Es como entender un poco cómo funcionan las lógicas, así como decía antes con los medios de comunicación, con qué nos topamos. Me acuerdo la primera reflexión o cosa que nos dimos cuenta era que los medios de comunicación no es que negaban el cambio climático para nada, pero sí medio que nos trataban como de forma infantil, como más como, bueno, son los chicos de Jóvenes por el Clima y que es muy lindo, y en realidad estamos un poco revolucionando todo el sistema productivo, que es un montón, entonces no es tan amigable que digamos para esos sectores. Eh, entonces nada, como me parece que todas estas cosas las fuimos como aprendiendo un poco sobre la marcha y dándonos cuenta de estas cosas. Sí, también con el tema de los medios de comunicación me parece que el ejemplo que dio Nicky fue muy visceral. En general siempre existió una línea discursiva por parte de los grandes grupos mediáticos cuando entrevistan a los jóvenes de, por ejemplo, infantilizar sus luchas. Mirá, desde un lado hay una perspectiva que directamente nos coloca en los personajes de superhéroes y superheroínas contra el cambio climático y es algo hiper romantizable. Y por otro lado, quizás también existe una perspectiva más de demonización. Miren a los jóvenes que en vez de estar estudiando, se están encargando de involucrarse en la organización de movilizaciones. Entonces, de alguna forma, también fuimos dando una batalla cultural en cuanto al sentido común imperante frente a lo que es el joven activista. Nosotros dijimos, bueno, al ser jóvenes que están en contacto con medios de comunicación por el hecho de estar organizando este tipo de eventos, siempre vamos a tener una primera confrontación con esa cultura que actualmente impera sobre nuestra imagen. Entonces, a partir de ahí, vamos a librar una batalla en la cual vamos a ser muy claros diciendo que no somos líderes del futuro, no somos estos superhéroes y superheroínas, somos efectivamente guardianes de nuestro propio presente y por eso nos estamos encargando de organizar este tipo de iniciativas. Y a partir de eso fue cambiando bastante el trato que fuimos teniendo con medios de comunicación. Sí, a pesar de que el político quiera la foto o que el medio tenga una nota de color, digamos, como bueno, desde adentro cambiar esas dos cosas. Bueno, listo, tenés una nota que para vos es la nota de color a ver, chicos, pero bueno, yo te estoy contando otra cosa y estoy logrando cambiar esa lógica. Repregunto, antes lo nombramos y quiero saber en general cómo se manejaron en todo este tiempo ustedes con eso y ahora también. Con respecto a el resto del mundo, ¿tienen contacto? ¿Se organizan en conjunto para trabajar? ¿Cómo es eso en general, antes de la pandemia y ahora? Sí, Jóvenes por el Clima desde un principio se insertó en el movimiento de Fridays a nivel internacional, este movimiento liderado así como por Greta en un principio, eh, y ahora actualmente seguimos con la misma movida. Nosotros entendimos, o sea, no nos pusimos el mismo nombre porque también entendimos que no es lo mismo luchar por la crisis climática en Alemania que en Argentina, y eso es clave, y eso agrego que vos nos preguntás antes de por qué Jóvenes por el Clima llegó a lo que llegó, definitivamente fue por eso, fue por entender cuál era nuestro contexto y cómo tenían que ser nuestros reclamos. Me parece que un poco va por ahí, pero sí desde un principio trabajamos mucho con ellos porque, a ver, la crisis climática es un problema global y además te da mucha fuerza trabajar con un movimiento de tantas personas. Justo tanto Bruno como yo fuimos los que tuvimos la posibilidad en diferentes instancias poder conocerlos también más allá de redes sociales y ciertas videollamadas y grupos de trabajo que hacemos. Y la verdad es que es un grupo hermoso y muchos jóvenes, es como muy loco, es literalmente jóvenes como nosotros dos, pero en diferentes partes del mundo haciendo lo mismo, y es por eso que creo el movimiento también es tan fuerte. Sí, hay una suerte de hermandad generacional muy potente que me parece que se cristalizó muchísimo en las dos instancias en las que pudimos participar como Jóvenes por el Clima, tanto Nicole como yo. Yo particularmente en septiembre del año pasado, el 21 de septiembre, tuve la oportunidad de dar un discurso de apertura al lado de Greta Thunberg en la primera cumbre mundial de Jóvenes por la Acción Climática y ahí pude conocer en persona a los distintos activistas con los que fuimos articulando durante el principio de año y hasta esa fecha por redes sociales y también por reuniones virtuales. Y a partir de ahí, digamos, también hubo una explosión muy importante del movimiento porque vimos que nos insertábamos en un marco de militancia a nivel global
y que nosotros veníamos a proponer una línea que reivindicaba a las luchas en Latinoamérica y la forma de organizarse social y políticamente en Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, la carga de responsabilidad que teníamos como Jóvenes por el Clima para hacer que los reclamos y las demandas de las organizaciones latinoamericanas se coloquen sobre la discusión prioritaria que dan a nivel internacional los movimientos sociales fue muy importante. Y bueno, también, bueno, Nikki estuvo en España, en la COP. Sí, bueno, de hecho, cuando yo estuve en la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, pasaba mucho esto, que capaz éramos un grupo de, no sé, 80 personas así dentro del movimiento de Fridays, pero que de repente eran 20 de Alemania, literal, y era yo la única de Latinoamérica presente. Eso pasa mucho y por eso es tan importante que nosotros participemos de estas instancias, pero también tengamos como tanta fuerza. Se toma mucho como Jóvenes por el Clima como medio no sé, un movimiento como medio inspirador de la región. Sí, y me parece que esto es como, entiendo por sus palabras, digo, que tiene mucho que ver con, bueno, sin mucho conocimiento previo, con muchas diferencias seguramente cada uno en sus vidas, pero digo, entendiendo que son jóvenes y están mandados en las mismas luchas, se genera algo como distinto. Y me parece que también, digo, desde acá vimos en el mundo lo que pasaba, digo, Greta, y también creo que el unirse y el todos juntos ir contra lo mismo, me tomo el ejemplo esto de los medios, digo, me parece que a nivel mundial, por ejemplo, Greta, al principio seguramente era tomada, y creo que fue pintada como, bueno, qué caricaturesco esto que está sucediendo, y como que se fue logrando romper eso, y me parece que es como un todo, además de acá en Argentina contra todo lo que es, bueno, a nivel mundial también sucede. Me meto más Niki un poco nos contó antes en qué está pasando en el mundo y en qué está pasando antes de la pandemia. Es como extraña la pregunta. Bruno, un poco antes nombrabas esto de la particularidad argentina y de social, económica, política. A nivel medio ambiente, ¿en qué posición estamos como país en el mundo? No sé si es un ranking, pero ¿en qué estamos? ¿En qué hacemos más o menos bien? ¿Qué más o menos mal? ¿Qué nos puede salvar? No sé, digo, ¿en cómo estamos? Estamos en la lona, ¿o no, Nikki? Estamos Sí. muy mal. No, sí, hay distintas problemáticas ambientales, me parece que no hay una forma de jerarquizarlas, quizás aquellas que se abocan más que nada a la vulneración de derechos humanos son las que más llaman nuestra atención. Particularmente a mí me sorprende mucho la situación actual en materia de desmontes. Desde el 90 hasta el 2017 tenemos 7.7 millones de hectáreas completamente arrasadas, en la cual los grandes terratenientes agropecuarios, ganaderos y agrícolas desmontan un montón de bosques, un montón de ecosistemas, arrasando con biodiversidad, desplazando y reprimiendo permanentemente a comunidades de pueblos originarios, por ejemplo. También tenemos una situación muy mala en cuanto a la utilización de pesticidas en la producción agrícola, en donde literalmente hay industrias que fumigan pueblos enteros para producir alimentos que después terminan en nuestras casas y son alimentos con glifosato. Hay una serie de problemáticas importantísimas también en materia energética, estamos en la lona, pero bueno, la Sí, aprobación del... agrego solamente a lo de desmonte que decía Brunis antes, de que decimos, bueno, corren ecosistemas, y pensamos que no nos afecta a nosotros, pero en realidad, por ejemplo, a partir de eso es que tenemos más dengue. Entonces, hay un montón de consecuencias que derivan a partir de modificar ecosistemas que terminan afectándonos en realidad en el día a día, solo que no lo solemos linkear tanto. Solo para agregar eso, así que seguir. No, totalmente, me parece que lo que dice Nicky es central porque hay una conexión muy importante entre las problemáticas actuales que estamos atravesando, que a veces no están públicamente muy linkeadas con las problemáticas que conciernen a la crisis climática y ecológica. Y hay una relación intrínseca. Entonces, también como Jóvenes por el Clima, como pibes y pibas interesados por esta temática y activistas, tenemos la responsabilidad política de generar ese link, de publicar esa conexión, de hacer pública esa conexión para que la gente también empiece a tomar conciencia sobre este tema desde lo que le pasa en primera persona día a día. Total. Excelente. Y dentro de esto que decías un poco del ranking, sí hay diferentes países que contaminan más o países que contaminan menos, ¿no? Y tiene que ver también con, no sé, no es lo mismo lo que produce Estados Unidos, el daño ambiental que hace, o China, y lo que hace Argentina, y eso también es importante entenderlo. No porque Argentina tiene que por eso relajarse, pero sí para entender cuál es nuestro rol. La Argentina está dentro de los 21 países que más emiten, pero emite un 0,7, 0,8%,
en comparación a Estados Unidos y a China, que se llevan más del 50% todos juntos. Gases Entonces, de efecto invernadero. Eso, gases de efecto invernadero, que son estos gases contaminantes. Eso también es importante de entender, que no está solo el criterio de mitigación, que es reducir estos gases contaminantes, sino también el criterio de adaptación, que son políticas públicas que toma el gobierno para garantizarle a la población cómo va a afrontar los impactos de esta crisis. Lo mismo que está pasando con esta pandemia, o sea, tenemos que, no sé, hacer más centros de salud, etcétera. Bueno, si aumenta la crisis climática, hay más horas de calor, hay más dengue, ¿cómo el gobierno se va a preparar para, el Estado en realidad se va a preparar para que la sociedad enfrente esta crisis? Bueno, tiene que ver como un poco con eso, que también es algo que Argentina, siendo un país en vías de desarrollo, tiene que tener en cuenta. Hola, ¿cómo están? Soy Dani, quiero hacerles preguntas. Tenemos como un poquitísimo de tiempo porque el Zoom de la reunión termina. Perdón a todos por esto, pero bueno, de último podemos armar otros, estamos como muy metidos, pero Dani primero tiene una pregunta y vemos cómo seguimos. Dale. Primero, felicitarlos y agradecerles también, porque son básicamente representantes nuestros, así que gracias. Me pone muy contenta que haya jóvenes activando desde este lugar. Tengo 3 preguntas muy cortitas. Una es, ¿qué aspectos positivos a nivel ambiente podemos sacarle a esta situación que estamos viviendo? Respondan y después hago otra. Dale. Sí, con respecto a todo lo que es la paralización económica, etcétera, hay como muchas consecuencias que están como siendo muy visibles. Primero, para que se den una idea, en 3 semanas China redujo un 25% sus gases, de estos gases contaminantes que hablábamos antes, que equivale a lo mismo que produce Nueva York en todo un año. Esto solo las primeras 3 semanas. ¿Y qué produce eso? Bueno, que en India ya podamos ver la montaña de Himalaya, que en Venecia esté el agua más cristalina, lo mismo en Colombia. Igual lo que es importante decir, o sea, creo que sí nos deja mucho para reflexionar, pero no es que esto es un logro para la lucha ambiental. O sea, nosotros no estamos pretendiendo que una pandemia sea la solución para la crisis climática, pero sí que ha demostrado que con voluntad política vamos a poder lograr lo que nosotros estamos exigiendo. Pero sí o sí, o sea, tenemos que remarcar que no es festejable, ¿no? Totalmente. La paralización de las actividades industriales naturalmente lo que genera es que distintos ecosistemas que permanentemente se vean azotados por el avance y el desarrollo de las industrias, ahora directamente puedan empezar a darse un respiro de la actividad humana. Pero de ninguna manera, como dijo Nikki, un virus puede ser el antídoto a la crisis climática, porque lo que tenemos que hacer es, a partir de esta situación, reflexionar sobre qué venimos concibiendo como desarrollo, qué significa para nosotros el desarrollo de nuestras industrias, si eso implica contaminar, y también para mí toca el tema del consumo. Vimos cómo antes de que se anuncie el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, antes de que en general el mundo se ponga en cuarentena, la gente que tenía el acceso económico para hacerlo desabastecía los supermercados comprando lo que sea. El consumo irresponsable también es una problemática que hace a la crisis climática y ecológica. Eso lo tenemos que cambiar, y esta pandemia de alguna manera también ayuda a que reflexionemos sobre eso. Gracias. Sí, de hecho, algo para agregar nada más chiquito, es que cuando haya que reactivar toda la economía, que es lo que suele pasar, que el plano ambiental queda totalmente en segundo plano, y por ejemplo en Estados Unidos y en China sacaron todas las restricciones a leyes ambientales, o sea, una empresa ahora puede contaminar y nadie lo está controlando. Entonces hay que tener mucho cuidado al post-pandemia, como decía Bruno, ¿no? Como exigir que la post-pandemia integre esta perspectiva ambiental a esta famosa palabra de desarrollo, porque puede pasar hasta todo lo contrario. Dani, ¿tenías otra? Perfecto. Muy chiquitito, como quizás hasta cierra, pero como en 3 palabras o algo así, ¿qué podemos nosotros desde nuestra casa hoy en día encerrados hacer para contribuir con ustedes, con el medio ambiente, con el país y con todo? Informarse, para mí, sobre todo leer sobre estas problemáticas, difundir al trabajo de muchas organizaciones ambientales, no solamente de Jóvenes por el Clima, y también exigir. Hoy en redes sociales podemos, en general, difundir muchísimas demandas que en definitiva están exigiendo que se produzcan cambios, sobre todo para el momento post-pandemia, que es lo que venía a decir Nicky antes.
porque vamos a necesitar una apuesta mucho mayor frente a lo que es la exigencia de la sociedad con esta temática. Y agrego, un poco suele haber como esta, para mí, un poco falsa dicotomía entre, bueno, acciones individuales o cambio sistémico, que es algo que nosotros remarcábamos mucho el año pasado porque era necesario, porque necesitábamos romper con que era solo acciones individuales, pero hoy en día, y más estando en cuarentena, digo, sí hay cosas que podemos hacer porque tiene que ver con el modelo de producción y de consumo, y también nosotros modificando nuestro consumo, digo, para nada podríamos estar exigiéndole a todo el mundo que cambie su manera de consumir. Estoy hablando desde nuestro lugar de privilegiados, que sí lo tenemos. Podemos replantearnos un montón de cosas que tenemos. Digo, reducir nuestro consumo de carne, empezar a reciclar si es necesario, porque si no después no sirve todo lo otro que se planea. Hay varias cosas que podemos hacer, pero coincido con Bruno en que está bueno como todo este tiempo para ver ciertos documentales o leer y exigir, que me parece que eso es a donde siempre hay que apuntar. Excelente, bueno, Gracias. se nos va a terminar el tiempo, solo quería agregar pequeñísimo que en ILEL cada vez más jóvenes nos piden eso, digo, si hay cosas de plástico, che, ¿por qué las hay? O si las reciclamos o no, tratamos de ser cada vez más cuidadosos con eso, trabajamos con una cooperativa para reciclar y demás, pero bueno, creo que también tiene que ver con lo que ustedes hicieron, con que los jóvenes y las jóvenes tengan ganas de que pasen estas cosas y de cambiar sus consumos y demás. Bueno. Me apuro porque se nos corte, tengo miedo de no agradecerles por haber estado, por habernos contado, y en Jóvenes por el Clima es el Instagram, ¿cómo es? Así los... Sí, @Jóvenes por el Clima, comparte la misma. Perfecto, Jóvenes por el Clima. Después en el Instagram de ILEL también estamos mostrando sus redes, pero bueno, de nuevo gracias por estar acá. Y nada, los consultaremos también más adelante, veremos si podemos hacer algo físico cuando se puedan hacer cosas físicas, pero bueno, de nuevo, gracias por estar acá y por todo lo que hacen para ser guardianes, como dijo Bruno, de nuestro presente. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, los comprometemos con todas las cosas que le dijimos. Perfecto. Les queda tarea. Genial, tenemos tarea y nada, nos seguimos viendo acá en @ILELBSAS para todos y todas con las actividades virtuales en esta cuarentena. Muchísimas gracias a todos y todas por venir. Un saludo para todos.